¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Carlota Serrapio y te doy la bienvenida a mi podcast, un espacio de psicología y autoconocimiento. Si quieres saber un poquito más sobre ti, sobre tu mente y sobre si realmente estás gestionando bien la vida que quieres, quédate. Empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Espero que muy bien, que cuando estés escuchando este podcast, este audio, te sientas cómoda, cómodo, tranquilo y tranquila para interiorizar y trabajar en ti mismo y en ti misma, que al final es lo más importante. Hoy voy a hablar del tema de la culpa. Vamos a trabajar esta emoción o vamos a entender un poquito más sobre esta emoción, porque muchas veces nos sentimos culpables por cosas que hemos hecho, por cosas que hemos dicho o por cosas que no hemos hecho o dicho. Y en otras ocasiones nos sentimos culpables de una forma constante. No sabemos muy bien por qué surge esa culpabilidad o de dónde surge esa culpabilidad, pero constantemente tenemos esa sensación de que no somos válidas o que todo lo hacemos mal, que podríamos hacerlo mucho mejor o que decepcionamos a los demás, decepcionamos a nuestra familia, a nuestro jefa, en nuestro trabajo, a nuestros hijos. Es decir, estamos en constante remordimiento o pensamiento negativo hacia nosotros y hacia nosotras mismas. Entonces, esta emoción me parece una de las más complejas a la hora de trabajar, ¿no? Para las personas la suelen vivir como una emoción muy intrusiva, como una emoción muy incómoda, como una emoción muy molesta y de la que es difícil escapar, ¿no? Es lo que sienten las personas cuando vienen a sesión o cuando vienen a consulta. Y aquí es importante este matiz, ¿no? Difícil escapar. No, es que no podemos escapar de las emociones. Esto te lo repito hasta la saciedad. Porque esas emociones surgen, ¿no? Vienen a nosotros. Simplemente tenemos que atenderlas, tenemos que aceptarlas y tenemos que trabajar en nosotros o en nosotras para mejorar esa gestión de esas emociones, ¿no? O al menos esa aceptación, que es lo más importante en esta dirección. Siempre aceptar esas emociones y ver qué podemos hacer con ellas, si es que vamos a hacer algo con ellas o con nosotros mismos, ¿vale? Entonces vamos a definir la culpa. La emoción de la culpa es una emoción secundaria. Siempre cuando hablamos de emociones primarias y de emociones secundarias. Una emoción primaria sería como la más básica, alegría, tristeza, miedo, sorpresa. Es decir, de repente yo, por ejemplo, estoy en una fiesta, ponen una música que me gusta y entonces yo me siento alegre. Esa es la primera emoción, ¿no? Luego de esa alegría me podría llevar a un entusiasmo porque me pongo a bailar, me pongo a cantar, ¿no? Entonces ese entusiasmo, por ejemplo, sería la consecuencia de esa alegría, por ejemplo, ¿no? Entonces la emoción de culpa es una emoción secundaria. Viene de algo, viene de una tristeza, viene de un hecho, como decíamos antes, que no hemos intervenido o que podríamos haber actuado de una manera que no lo hicimos, o al contrario, ¿no? La omisión, tanto por acción o por omisión. Entonces eso hace que sea una emoción, pues como decía, más compleja, porque además no depende solamente de nosotros, sino que suele haber otras personas también que están influyendo o que están dentro, ¿no? De esa emoción. Siempre eso es una emoción social, ¿no? Hay más personas dentro y que además lleva, como te decía antes, a una serie de remordimientos. Y estos remordimientos se están produciendo porque hay una incongruencia. Es decir, la persona que se siente culpable o tú si te sientes culpable a veces, lo que sucede es que hay, como digo, una incongruencia entre lo que haces, lo que dices, o lo que no haces o lo que no dices y tus valores personales. ¿Qué es para ti importante en la vida? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Qué es lo principal, ¿no? Esos valores, vaya, que tú tienes. Entonces es como que de repente estás faltando a esos valores. No estás siendo consecuente, no estás siendo coherente y no estás siendo congruente contigo mismo, contigo misma y con tu forma de vivir. Entonces viene esta sensación esta emoción, de la culpa. Hay varios tipos de culpa, es decir, ya estoy diciendo varios, ¿no? Te decía que hay esa culpa pues más consciente, que yo he hecho o he dejado de hacer algo por lo que yo me siento arrepentida o arrepentido, entonces quiero reparar el daño, ¿no? O lo ideal sería reparar el daño, luego veremos qué solemos hacer con estas cosas. Hay una culpa más inconsciente, que es esa que decía antes, que es más constante, es como me siento culpable por todo. Puede haber
una sintomatología o una forma más bien de pensar de es que yo no soy válido, yo no soy válida, por lo tanto me merezco un castigo, ¿no? Me merezco que me reprendan. Aquí es un fallo o un defecto, un problema, perdón, es la palabra que buscaba, un problema a lo mejor de autoestima, un problema de apego, ¿no? En la infancia, cómo han sido las relaciones que hemos tenido con nuestros padres, con nuestros profesores, es decir, con las figuras de referencia que nosotros teníamos, qué mensajes me han dado, ¿no? Entonces al final van entrando en mí, o también por experiencias vividas más recientemente, que de repente pues mi relación de pareja siempre fracasa, de que he perdido mi empleo, que bueno, ha pasado una serie de situaciones para mí muy intrusivas, muy dolorosas, que hacen que me sienta culpable, ¿no? Y entonces eso se cronifica de algún modo y lo extendemos a todo en general. Es como yo soy malo, yo soy mala, yo no merezco nada, por lo tanto merezco simplemente que me castiguen o que me salgan las cosas mal, ¿no? Y esa sería esa culpa más inconsciente o esa culpa más constante, ¿vale? Y luego hay una culpa traumática, que esa sería la culpa que proviene pues de una persona que ha sufrido, por ejemplo, un tipo de abuso o de maltrato y se siente culpable porque no frenó esa situación o porque piensa, ¿no? Llega a pensar en un momento dado y dice, pues debía hacer algo que justifica todo esto que yo he vivido. Entonces, como que se da la vuelta a la tortilla. La persona que es víctima real se siente culpable, se siente verdugo o verduga, ¿no? Entonces, esto no es correcto, ¿vale? O sea, obviamente lo podemos entender nosotros, ¿no? Que esto está mal y es algo que hay que sanar, ¿no? Ver cómo trabajar en esa experiencia y dejar a un lado esas irracionalidades. Lo que le pasa a la persona en estos casos es que intenta justificar, intenta darle una explicación lógica a algo que no tiene ningún tipo de explicación lógica. Porque si yo he sufrido pues una violación, por ejemplo, el acto no tiene ningún tipo de razón, o sea, no hay nada racional ahí. Es un daño, es un abuso, es un maltrato y yo soy una víctima. Pero la persona no entiende por qué ha sucedido. Entonces, pensando, rumiando sobre ello, llega a conclusiones. Y a veces las conclusiones pues son esto, muy dañinas para ella, ¿no? O para él, en el sentido que pueden pensar, pues eso, ¿qué he hecho yo mal? Seguramente que no estuve atenta o no estuve atento aquí, debería haberlo previsto, debería haber evitado ir por esa calle, es que me lo merezco, ¿por a quién se le ocurre ir a esas horas por esa calle? ¿Vale? Estos pensamientos pueden venir ahí, ¿no? De una forma muy constante. Entonces, al final es evitar un sufrimiento. Estas personas lo que buscan es evitar un sufrimiento mayor, al no entender por qué ha sucedido. De esta forma es como que le dan una razón, le dan un peso y parece que así tiene más sentido. Entonces, esto sería la culpa pues más traumática, ¿no? Aquí en esto cuando antes hablaba de la parte de la culpa constante, ¿no? O más inconsciente. El otro día hablando con mi pareja, pues me comentaba que le hablaron de esto precisamente al Dalai Lama, ¿no? De personas que se sentían mal consigo mismas, que no se aceptaban a sí mismo o a sí mismas, ¿no? Que no estaban bien en su piel. Y entonces, claro, el Dalai Lama no entendía el concepto. Es algo que también a muchas veces influye la cultura en cómo nosotros nos vemos o percibimos, ¿no? La presión de la sociedad, la presión cultural hace que a veces nos juzguemos más de la cuenta, ¿no? Entonces quizás él, por ser de una cultura completamente diferente a la nuestra, pues decía, pero ¿eso qué es? O sea, ¿cómo una persona no puede estar bien consigo mismo, no se puede sentir bien en su piel, ¿no? Y dice, bueno, pues se lo explicaron más, le dijeron qué sucedía y la conclusión de él fue, pues que eso está mal. Así de sencillo, ¿no? Y claro que está mal. Es decir, eso es como en su mente era algo inconcebible, ¿no? Pero en la nuestra, por desgracia, sí que tiene muchas veces cabida y nos hace sufrir muchísimo, ¿no? Entonces, eso nos lleva además a una rumiación constante, a una preocupación constante. Tienes un episodio del podcast en el que hablo de la rumiación, que también puede ser interesante para completarlo aquí. Entonces, todo eso, ese pensar sobre lo que debería de ser distinto, o lo que debería ser diferente, o cómo yo me tendría que comportar, X, Y y demás,
hace que todavía perpetuemos más y que todavía se haga más potente este sentimiento de culpa, ¿no? Qué injusto, ¿verdad? Es esta forma en la que a veces nos tratamos. Cuando se trata de una culpa consciente, ¿vale? De que, pues efectivamente yo he cometido un error y entonces tengo la culpa de ello, ¿no? Si llevamos a la culpa a su polo más positivo, pues puede ser muy favorable, porque entonces lo que me va a hacer es querer remendar o enmendar más bien esta situación, ¿no? Entonces, fantástico, muy bien que me sienta culpable por algo que he hecho mal, porque así me voy a poner en marcha. Y ese ponerme en marcha puede ser pedir un perdón o puede ser llevar a cabo alguna acción que compense, ¿no? Lo hecho. Pero porque sinceramente estoy reconociendo que es mi culpa, que es mi responsabilidad, que yo me he equivocado y entonces quiero sentirme bien, tanto para mí como obviamente para la persona o el grupo de personas que yo he podido dañar, ¿no? O a los que yo he podido dañar. Pero lo que pasa muchas veces cuando nos sentimos de esta forma, sabemos que es conscientemente hemos hecho algo mal, es que de alguna forma escondemos ese malestar debajo de la alfombra. Es como, bueno, ya está, venga, esto ya pasó, ahora no le voy a hacer caso a esto porque, bueno, la vida sigue, todo gira, pues venga, no hay problema, ya se olvidarán. Claro, cuando hacemos esto, cuando negamos o cuando evitamos de una forma consciente asumir y afrontar nuestras propias responsabilidades, estamos enquistando esta mala sensación. Estamos haciendo mucho más daño y nos lleva también, mucho más daño en nosotros, me refiero, en ti mismo o en ti misma. Y te lleva también a la rumiación constante sobre ello. Y si no es constante porque tienes más capacidad de eliminarlo de tu mente, de vez en cuando viene un flash. Es como, ay, aquello que hice, ¿no? Entonces como que empiezas ahí a darle más vueltas de la cuenta. Y eso al final lo que puedes llevarte a actuar de dos formas, ¿no? Puede que cuando surgen esos flashes, como yo lo digo, ¿no? Como yo te comento, a veces esos flashes pueden aparecer de una forma más inconsciente, no eres consciente, valga la redundancia, de ello, pero proyectas de repente tu irritabilidad sobre los demás. De repente te conviertes en una persona más arisca, ¿no? Y es como que más irascible, saltas a la mínima, porque claro, no estás reconociendo el error que tú has cometido. Esto puede ser si tienes pareja o si tienes hijos o si tienes familia o incluso con amigos, pero en casa se suelen ver mucho estas situaciones, ¿no? De repente yo hago algo que sé que es un error, que he fallado y que he molestado a la otra persona, pero no quiero reconocerlo y digo, bueno, venga, no pasa nada, ¿no? Pero de repente me pongo a chillar o me pongo a hablar más alto de lo normal o me enfado por una nimiedad. Y es porque se me ha quedado algo enganchado, que era ese sentimiento de culpa por no haber hecho o no haber pedido perdón o no haber resuelto esa situación correcta, ¿no? Y en otra situación lo que nos puede hacer o lo que nos puede pasar cuando nosotros no reconocemos ese sentimiento de culpa o no trabajamos ese sentimiento de culpa, pues puede ser que de alguna forma permitamos que los demás nos hagan más daño. Ponemos menos límites, porque como yo he fallado una vez o varias veces, pues entonces lo que hago es permitir que los demás fallen, porque como si yo he fallado, ¿cómo no van a fallar ellos? Y eso implica que también de alguna forma, quizás más inconsciente, me sienta que necesito un castigo, ¿no? De alguna forma. Entonces, es como, por un lado, pues eso, permitir que me hagan más daño o no poner los límites que quiera o que necesitaría poner, así como proyectar ese malestar hacia afuera, ¿vale? Entonces, lógicamente, si nosotros somos conscientes de que hemos cometido un error, que me siento culpable por algo racional, por algo razonable, por algo que es real, entonces lo mejor que podemos hacer siempre es, lógicamente, pedir disculpas o enmendar ese hecho al momento que se produce, ¿vale? Luego, más adelante, iremos a ver esos puntos de qué hacer para gestionar este sentimiento de culpa, ¿no? Pero obviamente el primero lógico y natural sería este. Luego deciros, ¿no? Hay personas que no tienen este sentimiento de culpa, ¿no? Personas más frías, personas más psicópatas, sociópatas, ¿no? Que al final este sentimiento de culpa parece que no existe en ellos mismos, ¿no?
Hay varios estudios, se llegan a veces a conclusiones de que pueden haber sido, se pueden haber visto sometidos a violencia doméstica, a violencia en casa, han tenido demasiado contacto a lo mejor con ciertos videojuegos. Es decir, hay muchos factores externos que pueden evidenciar el hecho de que una persona sea más fría y que haga más daño de una forma deliberada sin sentirse culpable. Luego a nivel cerebral, pues hay un área, ¿no?, que se detecta como el área orbitofrontal lateral, que también podría estar en menos funcionamiento en estas personas, y ese menos funcionamiento pues puede deberse a nivel fisiológico porque a lo mejor hay un tumor en esa zona, o porque lo que decía antes, ¿no?, esa exposición continuada al daño que hace que estas personas se acostumbren al daño, ¿no?, a hacer daño, a hacer el mal a los demás, y por lo tanto ese sentimiento de culpa se rebaje. En definitiva, aún falta mucho, lógicamente, por estudiar a este nivel, ¿no?, pero podría deberse también, pues a nivel fisiológico, con estas personas a ese área, ¿no?, pero por muchos eventos y por muchos aprendizajes que han vivido a lo largo de su vida, ¿no? Entonces eso sería la ausencia de culpa. En tu caso, seguramente que si estás escuchando este episodio, y es lo que yo busco también, es pretendo acercarme a ti, ¿no?, a ti que sientes culpa, de una forma más consciente o incluso de una forma más inconsciente y más permanente. Sé que es muy duro esta emoción, que es muy complicada y que dificulta, ¿no?, la calidad de vida, parece que rebaja, ¿no?, la calidad, hay menos calidad de vida y hay más malestar. Entonces vamos a ver cómo podemos enfrentar ese sentimiento de culpa, cómo podemos afrontarlo más bien y cómo podemos sentirnos mejor. Vale, lo primero, obviamente, es hacer una introspección, es decir, es pensar, pensar, reflexionar con nosotros mismos o contigo misma, contigo mismo, en relación a por qué me estoy sintiendo culpable, qué es lo que ha hecho que yo me sienta de este modo. ¿Hay algo de lo que sea consciente? ¿Hay un hecho concreto? ¿Hay una omisión concreta? ¿Qué es, no? Y ahí me digo verdades. No voy a ponerme excusas, no voy a mentirme, no voy a evadir, voy a decirme la pura verdad, ¿no? Pues yo me siento culpable por este hecho. O me siento culpable porque a mi mente están viniendo pensamientos muy ansiosos de, es que claro, cómo no superas esta situación, o si imagínate que tienes ansiedad o que tienes un trastorno de depresión, pues de repente dices, es que claro, no doy salido de esta, siempre estoy aquí, entonces algo mal hay en mí, ¿no? Entonces eso sería como esa introspección y ese análisis de dónde viene este sentimiento de culpa. Aquí voy a hacer un inciso porque muchas veces cuando nosotros tenemos algún tipo de enfermedad, sea física o sea mental, cuando vemos que pasa el tiempo y seguimos en el mismo punto, o ves que pasa el tiempo y sigues en el mismo punto, te sientes culpable. ¿Qué estás haciendo mal para seguir ahí? Y no estás haciendo nada mal para seguir ahí. O sea, te estás curando, estás trabajando en ti, estás intentando mejorar con los medios que tienes. La enfermedad, el trastorno, la ansiedad, como quieras llamarlo, por ejemplo, o la depresión, va por un lado. Tú vas por el otro. Y tú estás haciendo un esfuerzo por comprender esa enfermedad y por gestionarla de una forma más efectiva para ti y que no te dañe. Pero ya bastante tienes con sufrirla, como aún por encima cargarte con más culpa. Entonces, aquí sí que es importante que separes esto, ¿no? Y que cuando tú hagas este ejercicio de introspección y te des cuenta de que te estás culpando por sentirte mal, pienses que te estás presionando de una forma injusta y en exceso. Entonces, de ahí parte que ese sentimiento de culpa se enquiste de alguna forma, ¿no? Entonces, trabajar en ese reconocimiento de ello y obviamente llevarlo, si estás a terapia, hablarlo con personas que entiendan por lo que estás pasando. Porque a veces a nuestro alrededor no lo entienden, piensan que es un capricho, piensan que somos pues unas debiluchas o unos debiluchos, que deberíamos ya estar de otra forma, ¿no? Entonces es como, no, vamos a junto de alguien, no que me dé la razón, o junto a alguien, no que me dé la razón porque sí, o que me
hablando mal, dore la píldora, sino que me entienda. Es como es que estoy mal, estás mal, tienes esta enfermedad, tienes este trastorno y vas bien por aquí. O por aquí vas mal y mira, te recomiendo que busques por esta esquina, ¿no? Y ver cómo te sientes haciendo esto, haciendo lo otro. ¿Vale? Trabajando mucho en ti, ¿vale? Entonces, eso es importante, identificar esas causas de ese sentimiento de culpa mediante esa introspección y asumir o aceptar que ese sentimiento de culpa viene por algo. Entonces, tengo que trabajar en ese algo. Como decíamos antes, si viene porque yo he hecho algo mal, pues tengo que trabajar en la línea de reconstruir algo o de pedir disculpas, ¿no? Y si viene en la línea de que yo me siento mal, pues tengo que trabajar en mí, ¿no? Y trabajar en ganar seguridad, ganar confianza en mí misma o en mí mismo, es decir, a trabajar en esa dirección, ¿no? Y para ello, pues como siempre, la ayuda externa, la ayuda terapéutica puede ser maravillosa, ¿no? Luego, y más importante, es perdonarte. No es que pidamos perdón a los demás si hemos hecho algo mal o dejado de hacer mal, sino perdonarnos a nosotros mismos. O sea, nosotras hemos fallado, vale. Me voy a perdonar por ello. No voy a lapidarme, no voy a castigarme, porque como ser humano puedo fallar. Entonces, me merezco también el perdón. Entonces, el primer perdón ha de depender, ¿vale?, de nosotros mismos, de ti misma, de ti mismo, ¿no? Luego también es importante que actúes de alguna forma cariñosa hacia ti cuando tú te vas a perdonar, ¿no? Si ese sentimiento de culpa es más bien inconsciente, continuo, como decíamos antes, o es por ese tipo, porque tienes ansiedad, tienes depresión, tienes un trastorno de la conducta alimentaria, lo que sea, pues hacer un acto simbólico para ti que trabaje en la línea de ese perdón. Y es, pues, aunque sea simplemente dar un paseo como reconfortante, ¿no? Un paseo reconfortante por el campo, para sentir el cariño de la luz, de la naturaleza, ¿no? Y de ti mismo o de ti misma. Hacer algo de forma simbólica que te acerque a ti. Si es con otra persona, el daño ha sido causado con otra persona, pues lo mismo. Llevarla a remendar, ¿no? A remendar tu parte, pero también de una forma cariñosa, compartiendo tiempo, compartiendo espacio o haciendo algo por esa persona, ¿no? No solamente pedir perdón y ya está, sino pues buscar también algo más. ¿Por qué no? ¿Vale? Y, por supuesto, tener paciencia contigo misma, contigo mismo, darte el espacio, no querer que esta culpa se vaya ya de una vez rápida y punto pelota, sino pues darte ese espacio y esa paciencia de sentir esa emoción. Esa emoción tiene cosas que decirte, ¿no? Entonces vamos a sentirla, no a rumiarla, sino que voy a aceptar que está viniendo. Si tengo algo que hacer, que siempre tenemos algo que hacer con ella, sea si es constante, sea si es inconsciente, sea si es traumática o sea si es consciente y directa hacia otras personas, pues vamos a trabajar en la línea que te vengo contando, ¿no? A lo largo de este episodio. Y de esta forma, pues saldrá esa culpa poquito a poquito, con el tiempo, de ti, ¿no? De ese sentimiento de culpa. Siempre la paciencia es muy importante. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Yo espero que te haya aportado mucho, espero que hayas sacado cosas interesantes, que tengas hilos por los que tirar para trabajar en ti, ¿vale? Y trabajar en tu autoconocimiento, trabajar en la suavidad, ¿no? De este sentimiento de culpa, en suavizar este sentimiento de culpa, porque ya tienes, pues eso, hilos por los que tirar y ya tienes alguna referencia más a la que acudir. Y como siempre, si te ha gustado, házmelo saber, déjame un me gusta en los reproductores de podcast que estás escuchando. También en redes sociales, en Instagram, sabes que estoy más activa, @carlotaserrapio, o en Facebook, Carlota Serrapio Psicología. Comparte el episodio para que llegue a más gente, porque esta es la única forma en la que yo puedo seguir generando este contenido y aportándote tanto como quiero aportarte, ¿de acuerdo? Y por supuesto, cualquier cosa, déjamelo en un comentario, envíame un email a info@carlotaserrapio.com o escríbeme en las notas del podcast, que es carlotaserrapio.com/blog. Ahí lo tienes todo. Así que te leo, muy atenta, te escucho y nosotros nos escuchamos pronto el próximo domingo. Un abrazo.